Bueno, muy buenas noches para todas las personas que están presentes. Me dirijo a ustedes con el permiso de que ustedes estén acá en la clase. Voy a empezar a grabar, ¿vale? Bueno, ahora sí, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandra Martínez. Bienvenidos nuevamente a otra masterclass de, de salud. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un tema muy importante para la seguridad del paciente y para la calidad de atención. Y es el de reacciones adversas, alergias y farmacovigilancia. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Ven la presentación? ¿Alguno que Fuerte, quiera? claro y sí, sí, señora. Bueno, listo. Entonces, como ustedes saben, o bueno, muchas de las personas del sector salud sabemos que los medicamentos tienen pues sus beneficios terapéuticos, pero también de estos pues pueden producir efectos adversos y por eso es fundamental que todas las que trabajan en el sector salud, eh, que trabajan en farmacia o los médicos, enfermeros, bueno, todos debemos saber qué o debemos conocer de cómo identificar estas alergias y saber qué es la farmacoterapia. ¿Listo? Entonces, arrancamos como siempre con esta frase: detectar y reportar oportunamente una reacción adversa puede evitar daños mayores e incluso salvar vidas. Entonces, como estamos hablando de eh, seguridad del paciente, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer como tal es revisar o disponernos a que no hayan riesgos mayores en la vida de las personas que nosotros eh, estamos atendiendo en ese momento. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta masterclass? Que ustedes al finalizar, casi a punto de ser las 7 de la noche, aprendan a reconocer que es una reacción adversa, a identificarla, a clasificar las respuestas nocivas, no deseadas, asociadas al uso de los medicamentos, a, a conocer de esto, que puedan revisar o reconocer las alergias a medicamentos, que aprendan qué es la farmacovigilancia y sobre todo que ustedes tengan esa cultura de poder hacer reporte de esos eventos que se pueden presentar en la atención en salud. Y los reportes de los eventos. Entonces, implementar los protocolos de registro y comunicación para fortalecer la seguridad institucional. Es decir, parecido acá a la farmacovigilancia, que ustedes puedan hacer esos reportes de esos eventos que se presentan y así pues mejorar de alguna manera los servicios que nosotros presentamos. En este momento, pues el caso de las alergias o los eventos o las reacciones adversas que se puedan presentar en la administración de un medicamento. Entonces, iniciamos conociendo qué es una reacción adversa. Entonces, una reacción adversa es cualquier respuesta que da un medicamento que sea nociva y no intencionada y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano. Es decir, yo voy a colocar un medicamento de manera normal y lo que voy a querer es que haga algo terapéutico en el paciente, es decir, que si yo la coloco para que calme el dolor, pues el efecto terapéutico será que calme el dolor, ¿sí? Pero la reacción adversa será que calmó el dolor o no calmó el dolor y presentó otros eventos. Por eso dice respuesta a un medicamento que sea nociva y no intencional, ¿cierto? O sea, que cause de pronto un daño, pero que yo no lo estoy esperando. Y que tenga lugar a dosis que se apliquen normalmente en el ser humano. Si estamos diciendo que 5 miligramos de tal medicamento y estamos dando los 5 medicamentos y los 5 miligramos de medicamento, pero me hizo una reacción nociva y no fue intencional. ¿Listo?
Y estas reacciones se clasifican por el tipo de gravedad. Las tenemos de manera leve, moderada y grave. Entonces, en leve, que ya vamos a mirar más adelante, vamos a ampliar estos conceptos, vamos a mirar los signos y los síntomas que son fácilmente tolerados, que no van a requerir tratamiento ni van a prolongar la estancia hospitalaria, ¿cierto? Entonces, de pronto, náuseas, vómitos, somnolencia, ¿sí? Entonces, no requieren que el paciente le vayan a cambiar la dosis o le vayan a cambiar el medicamento, o tenga que ese paciente estar más tiempo dentro del hospital, o alargarle el tratamiento de pronto si estamos en casa. Moderado interfiere con las actividades habituales del paciente, requiere tratamiento farmacológico o cambio de esa terapia que se le está dando al paciente, porque ya hay algunos efectos o algunos eventos que vamos a revisar ahorita que necesitan intervención clínica o valoración nuevamente de esos pacientes. Y la grave, pues sí, tenemos que suspender de inmediato porque va a poner en peligro la vida del paciente, requiere una hospitalización o causar incapacidad o alargar esa estancia hospitalaria del paciente. Entonces, para recordarles, dentro de las reacciones adversas, lo más importante es que es una respuesta nociva, que es no deseado, que es no intencional y que está asociado al uso clínico. ¿Listo? Eso es una reacción adversa a algún medicamento. Entonces, cuando ustedes de ahora en adelante vean la palabra o la sigla RAM, recuerden que es reacción adversa medicamentosa. ¿Cuáles son esas reacciones adversas clasificadas por gravedad? Las leves, de lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, se describen habitualmente, son transitorias, de intensidad mínima, que no interfieren o lo hacen mínimamente con las actividades cotidianas del paciente, no requieren ningún tratamiento específico, solo se observa y son medidas sintomáticas simples, ¿sí? Y en los insertos de los medicamentos o sí, sobre todo en los insertos de los medicamentos, siempre va a haber la descripción de cuáles son esos síntomas que pueden causar, ¿cierto? Entonces, dentro de los ejemplos que tenemos son las náuseas, náuseas que sean leves, o el reflejo nauseoso, dolor de cabeza leve, se puede presentar un pequeño ras en cualquier parte del cuerpo, sobre todo lo vemos en los bracitos, en el cuello, y se puede marear la persona, pero es algo leve, ¿sí? Que no es incapacitante. Y dentro de los signos y los síntomas encontramos síntomas leves y molestos, pero que son tolerables, no requieren suspensión del medicamento como habíamos hablado, van mejorando espontáneamente o con medidas simples, de pronto un poco de reposo, tomar agüita, con un analgésico, pues si es otro medicamento, algún antihistamínico que le ayude. Y no comprometen para nada la vida del paciente. Dentro de las moderadas, hablamos de una gravedad intermedia, entonces son reacciones que producen malestar significativo, que interfieren con las actividades del paciente, que pueden requerir tratamiento específico y en algunos casos puede ser necesario ajustar la dosis o si es el caso, se deberá suspender el medicamento. Esto tiene que ver pues con los signos o los síntomas que presente la persona, ¿sí? Entonces ya podemos encontrar vómitos persistentes, una diarrea moderada, ya la erupción se hace mucho más extensa, se presentan más partes del cuerpo y puede producir somnolencia o un cansancio que esté muy marcado. ¿Cuáles pueden ser esos signos o esos síntomas? Entonces ya van a ser síntomas más intensos y prolongados que pueden requerir el uso de otros tratamientos o más tratamiento farmacológico. Puede ser necesario reducir la dosis o suspender el medicamento. Requiere que se haga un seguimiento médico y una valoración médica de ese medicamento y no ponen en riesgo inmediatamente la vida del paciente, pero sí puede complicársenos el paciente si no revisamos cuáles son esos síntomas, revisar las dosis y pues que el médico ya interfiera en esta terapia que se le está dando al paciente. Y dentro de las graves, entonces son medicamentos que definitivamente tenemos que parar de una vez con esa medicación. Son reacciones que ponen en riesgo la vida del paciente, van a causar daño permanente, requieren de atención médica inmediata, hospitalización
y pueden ser potencialmente mortales y requieren la suspensión inmediata de un medicamento, ¿sí? En caso, por ejemplo, de una anafilaxia o de una alergia a medicamento. Entonces, los ejemplos son reacción alérgica grave, que nos puede llevar a un shock anafiláctico, una anafilaxia, dificultad respiratoria que finalmente pues, nos va a llevar al shock, puede presentar el paciente convulsiones, puede tener una falla renal, una falla hepática, y pues por supuesto pues puede llevar a ese paciente a la muerte. Dentro de los signos y los síntomas, entonces pueden ser severos o pueden ser súbitos, requieren atención médica inmediata o hospitalización, van a poner en riesgo la vida del paciente, como lo habíamos dicho, por eso está en rojito, pueden dejar secuelas permanentes y hay que hacer una suspensión inmediata del medicamento, tratamiento de soporte. No solamente medicamentos, por ejemplo, una transfusión sanguínea. ¿Sí? Si el paciente presenta reacciones alérgicas, pues de una vez tenemos que suspender esa, esa ¿qué? Esa, esa transfusión. ¿Sí? Y no solamente las reacciones adversas están en los medicamentos, sino también lo que les decía, en las transfusiones o también en los biológicos, ¿cierto? Cuando recibimos vacunas. En algunas personas, cuando hacemos administración de un biológico, las reacciones adversas pueden ser leves, si de pronto a la persona se le puso un poco con induración la piel, se le puso rojita, se le puso caliente el bracito, ¿sí? Esas podrían ser las reacciones leves de baja gravedad, pero no quiere decir que, que no se le debe haber colocado la vacuna o bueno, que tiene que ser valorado por el médico. La moderada, pues entonces sí ya podría ser que el brazo se le colocó totalmente rojo, que le duele mucho, que han pasado 3, 4, 5 días y que le duele mucho el sitio de la aplicación de la vacuna. Y la grave, pues que puede presentar sintomatología después de la vacunación, ¿sí? Entonces, no solamente para medicamentos, sino también para biológicos y en algunas transfusiones sanguíneas, para que de pronto ustedes lo tengan en cuenta, que no lo dije al principio. ¿Cuáles son esas manifestaciones comunes dentro de las reacciones alérgicas medicamentosas? Entonces, si la cogemos o hablamos por sistemas, entonces van a haber manifestaciones en la parte de nuestro sistema gastrointestinal. Entonces ya habíamos visto anteriormente que se puede presentar náusea, se puede presentar vómito, diarrea. Dentro de la parte neurológica, mareos, somnolencia, cefalea. Dentro de la parte dermatológica, que es la más común, sobre todo en las alérgicas, entonces las erupciones cutáneas, y ahorita les presento una fotico, una fotografía de la urticaria, cuando son moderadas o cuando son graves, el prurito leve, que es el ras ahí que vemos, o las papulitas que se pueden formar, el paciente puede tener fatiga, puede tener malestar. Dentro de las respiratorias, que también son muy comunes, pero más que todo en la parte de alergias, está la dificultad para respirar, que es la disnea, y el broncoespasmo, que se puede presentar, y también pues el aumento de secreciones en los alvéolos, que pues puede llevar a, sí, aumento de secreciones bronquiales que van a dificultar la respiración. Dentro de la parte cardiovascular, pues puede causar hipotensión, hipertensión o taquicardia. Hablando de las alergias medicamentosas, que eso aquí lo colocamos con color rojo y le colocamos acá el signo de peligro, y lo hablábamos de pronto en un masterclass anteriormente de los 5 correctos o de los 10 correctos, que siempre, siempre, siempre a los pacientes necesitamos preguntarles si son alérgicos o no a qué medicamento. Y revisar que a veces dentro de algunos medicamentos o dentro de algunos biológicos hay componentes que también los pacientes pueden ser alérgicos a esos componentes o a esos medicamentos, ¿sí? Entonces, recordarle siempre en seguridad del paciente los 5 correctos, preguntar si es alérgico o no, porque las alergias medicamentosas son una alerta roja en la atención de estos pacientes, porque estos pacientes
puede ser con una dosis mínima, perdón, o puede ser insignificante para nosotros, pero para el paciente sí puede ser mortal. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos signos de alarma inmediata en una alergia medicamentosa? Urticaria y prurito intenso. Ya vamos a mirar una fotico de urticaria. Un prurito intenso, que se coloque rojita la piel y que el paciente tenga mucha sensación de pronto de rascarse la piel, edema, hinchazón facial o glótico, ¿sí? Que de pronto que el paciente vaya a hablar y vaya a haber una disminución de pronto del tono de voz o que se le dificulte hablar, dificultad respiratoria, es decir, que el paciente empiece a presentar dificultad para respirar o para tomar el aire, que presente un estridor, una sibilancia, es decir, que haga sonidos al tener esa dificultad respiratoria o que tenga un quejido expiratorio o que haya una hipotensión súbita. Entonces, preferiblemente los pacientes hay que tenerlos monitorizados. Decirles que la anafilaxia es una respuesta inmunológica al sistema grave, que es de actuación rápida, que puede ser mortal, que requiere intervención médica inmediata y sí o sí administración de algunos medicamentos, puede ser adrenalina, hidrocortisona, algunos otros medicamentos que se colocan según el protocolo para la anafilaxia que tengan en esa institución de salud. Y recordarles que toda alergia medicamentosa debe registrarse en historia clínica y comunicarse al equipo de salud. Todos los pacientes que sean alérgicos a algún medicamento deben colocar y deben portar la pulsera, ¿cierto? Siempre la pulsera de alergias. Pero, pues algunos pacientes pueden ser que no sepan a qué son alérgicos, ¿cierto? Sino que simplemente cuando se hizo la aplicación del medicamento, pues presentó la alergia. En este caso, están viendo una imagen de una urticaria. Entonces, recordar que la urticaria es muy diferente al prurito, perdón, o al rash. Entonces, en la urticaria son esas brenchas grandes que se hacen por todo el cuerpo, ¿sí? Que son muy significativas. Muchas veces pueden ser blanquitas o muchas veces pueden ser de este color intensamente rojo. Recordarles que dentro del shock anafiláctico o dentro de los signos y síntomas que son más característicos en un paciente con anafilaxia son estas dos, ¿no? Las afecciones que sufre la piel, como la urticaria, el prurito o el rash, y también la dificultad respiratoria, que por eso se hace una presentación para la dificultad respiratoria, que ustedes la tengan presente. Entonces, recordarles que la reacción anafiláctica es una respuesta inmunológica, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos actuar rápido, debemos tener un médico a la mano, debemos tener equipo de signos vitales. Ese paciente hay que empezar a monitorizarlo antes casi que de presentarle el paciente al médico, porque necesitamos reconocer esos signos vitales, ¿cierto? Monitorizarlo, colocarle pulso oxímetro, bueno, todo para poder evaluar la dificultad respiratoria que está presentando ese paciente. Entonces, aquí de pronto les muestro esta imagen, la exposición que tiene el medicamento, la respuesta inmunológica, que lo que va a hacer esa respuesta inmunológica, va a haber una activación de los mastocitos y los basófilos, ellos van a hacer una liberación de mediadores, que son la histamina, los leucotrienos, las prostaglandinas, bueno, esa cantidad de mediadores van a hacer que se produzca un broncoespasmo, ¿sí? Puede ser que la tráquea, los bronquios se queden ahí quieticos, no hagan no dilaten, mejor dicho, entonces no va a permitir el paso del aire, un edema de la vía aérea. Entonces, ¿qué pasa si hay un edema o una hinchazón en los bronquios o en los bronquiolos? Pues se va a cerrar esa vía aérea, ese tubito se va a cerrar y pues no va a haber paso de oxígeno ni salida de dióxido de carbono. Van a aumentar las secreciones bronquiales. Ustedes saben que en el pulmón, en los alvéolos, no puede haber agua, siempre debe haber aire porque ahí se produce el intercambio gaseoso. Y la inflamación de la mucosa. Entonces, la mucosa tampoco no se puede inflamar. ¿Por qué? Porque va a ser una estrechez y no va a permitir el paso del oxígeno ni de la salida del dióxido de carbono. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo acá es eso, la disminución del paso del aire, porque este es
los bronquios, los bronquiolos, y lo que va a producir es esa disminución del paso del dentro de las consecuencias clínicas van a mirar la dificultad respiratoria, el paciente va a tener tos, va a tener sibilancias, van a presentar opresión en el pecho, la hipoxia, ¿cierto? Disminución del oxígeno en sangre. Y en casos graves, pues van a presentar esa insuficiencia respiratoria que nos puede llevar a la muerte. Entonces, les hago ese paréntesis o les explico así de manera, pues, no sé, de manera sencilla para que ustedes entiendan la rapidez con la que debemos actuar en caso tal de que tengamos o de que el paciente presente una afectación en su vía respiratoria o dificultad respiratoria eh, a causa de un medicamento. ¿Sí? Entonces debemos actuar rápidamente, monitorizar ese paciente, que el médico llegue a valorarlo rápido y tener los medicamentos que de pronto pues sabemos qué medicamentos se utilizan en caso de que los pacientes presenten alergia. Debemos conocer cuáles son esas diferencias conceptuales entre un efecto secundario, entre una reacción adversa y una alergia. Entonces ya miramos los efectos secundarios que se miden por la gravedad, que son los leves, los moderados, los graves, ¿cierto? Entonces el efecto secundario es algo que es esperado, ¿cierto? Que hasta los insertos dice que puede producir vómito, mareo, síndrome extrapiramidal, bueno, ¿sí? Ahí nos está diciendo qué es lo que podemos esperar, ¿cierto? Y pues que es conocido esos síntomas que presenta el paciente. El origen en la naturaleza, entonces tienen acción farmacológica propia del medicamento. Les voy a dar unos ejemplos, por ejemplo, los antibióticos, ¿cierto? Los antibióticos nosotros los tomamos en caso de algunas infecciones bacterianas, eh, que como tal, pues su naturaleza es eliminar bacterias, ¿cierto? Pero entonces, así como nos va a eliminar las bacterias que son malignas, pues también nos va a barrer un poco de las bacterias que tenemos en nuestra flora intestinal y lo que va a causar es de pronto un poco de diarrea, ¿cierto? No queremos la diarrea, pero es un efecto secundario esperado de un antibiótico. Dentro de los antihistamínicos, de pronto las personas que tienen gripa o que necesitan el antihistamínico por alguna razón está formulada, el paciente va a presentar de pronto episodios de somnolencia, ¿cierto? Que por eso de pronto uno recomienda que no se lo tomen en la mañana o si van a conducir. ¿Por qué? Porque lo que va a producir el antihistamínico es un poco de sueño, ¿cierto? Pero pues no queremos que le dé sueño al paciente, pero necesitamos que produzca dentro de su naturaleza pues la mejoría del paciente. Y así pues con otros medicamentos. Dentro de la reacción adversa medicamentosa, entonces las reacciones adversas es eso que no es deseado y que puede causar daño, ¿cierto? Que es nociva. Es una respuesta no intencional a dosis normales, entonces que de pronto le dimos eh, algún medicamento al paciente y pues presentó síntomas eh, como vómito, eh, en expulsivo o diarrea que no mejora, ¿sí? Y dentro de las alergias, pues ya es una respuesta inmunológica impredecible que va a causar una hipersensibilidad mediada por el sistema inmune, ¿cierto? Entonces, en esa pues actuamos rápidamente porque lo que va a hacer es causar que nuestro sistema inmunológico actúe y que crea que el medicamento es algo tóxico o extraño, y pues fácilmente lo que va a hacer es atacar el cuerpo. Dentro de la reacción adversa a medicamentos, acá en la parte, alguien, ay, perdón, es que yo no estoy viendo no los estoy viendo a ustedes. Han hecho preguntas. Vale, pensé que era de allá. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Bien con este tema? ¿Es bonito? Profe, súper bien, está muy interesante. Ojalá que sí estén poniendo cuidado.
Profe, también hay personas que se han puesto X medicamento y resultan alérgicos un tiempo después, ¿no? Ay, sí, el tiempo es importante porque no todos los medicamentos es inmediatamente se coloque el medicamento, sino puede ser un tiempo prolongado. Muy bien, sí, tienes razón. O puede ser que la primera vez yo me tome el medicamento y no me dio nada y luego resulta que sí soy alérgico a ese medicamento. Sí, sí, muy bien. Ay, así me gusta que participen más. Así aprendemos un poquito más porque vea que hay cosas que de pronto uno pasa. Eh, sí, profe, porque una vez fue con mi esposa que ella no, ella siempre le habían aplicado dipirona. Y la última vez que estuvo malita, la llevamos, fuimos al hospital y le pusieron dipirona y tuvo reacción adversa, se le estaba cerrando la tráquea, bueno, fue un poquito difícil el Así momento de ya, eso. entonces sí, fue una reacción. Ah, bueno, una Profe, reacción profe, una pregunta. De alérgica pronto, medicamentosa. reacciones adversas por adrenalina. Bueno, ahí ya puede haber, esas son graves, ¿cierto? Porque también depende del medicamento que yo esté colocando, como lo hablamos de pronto en el masterclass pasado, que era medicamentos peligrosos, pues dependiendo de la clasificación del medicamento, también así va a ser el efecto secundario. Entonces, por ejemplo, si estamos colocando una noradrenalina, que vamos a poder causar un infarto, ¿cierto? Reacciones cardíacas, podemos causar hasta daño en el riñón, ¿sí? Algunos efectos secundarios pueden ser daños de órganos. Entonces, así como es el medicamento, también puede ser su efecto secundario. No sé si le respondí su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Con Ya mayor razón, la primera clase a la que me conecto. No me había ah, podido conectar. con mayor razón, dependiendo de los medicamentos, con mayor razón van a ser peor los efectos secundarios. Por ejemplo, un acetaminofén no va a ser el mismo efecto secundario que de pronto de, no sé, pues así como usted está hablando, de una dopamina, de una butamina, ¿sí? Porque son directamente cardíacos o neurológicos, ¿sí? Entonces nos van a hacer afectación o daño de órganos como tal. Entonces sería mucho más complicado el asunto. Gracias, Sergio. Mao, Profe, también hay en estos pacientes que son diabéticos, eh, hoy justamente se le acabó eh, se me insulina, olvidó el nombre, la insulina a uno de ellos, que era Lergina, y hay ahí de este otra que es azul, no me acuerdo el nombre de ella, bueno, en todo caso, entonces una de las auxiliares dijo, no, pues toca ponerle una de las azules. Y yo le decía, pero venga, yo que medio he estudiado, medio, porque realmente nos falta mucho camino, y ellas que ya son auxiliares, pues ya de años, dije, usted no le va a causar una reacción al abuelo al ponerle la que no es, porque es que la alergina es para controlar levemente, le va a bajar se la de la azúcar duración. despacio, despacio. La azul usted se la aplica y eso es para hospitales porque se la tienen que bajar de una. Y no podremos hacer algo Un adverso y evento después me adverso. toca y me toca después venir a llevármelo para el hospital. Claro, ese sí sería un evento adverso. Eh, Y una de las cosas, ahí es donde yo digo, hombre, si nosotros estamos estudiando y un auxiliar está ahí es porque ha estudiado y sabe un poquito más. Nosotros únicamente somos cuidadores, que realmente cuidadores solamente tenemos un carnet de cómo sentarlo, cómo llevarlo, cómo transportarlo, que no se nos pegue, que no se nos caiga, cómo tratarlos, pero de medicamentos nosotros hasta ahorita, porque estamos haciendo el curso de auxiliar, pero realmente un cuidador no sabe de medicamentos. Y vean, me doy por enterado que sabemos más los cuidadores
que las propias auxiliares del hogar. Sí, sí, eso también depende mucho de la persona, ¿sí? Qué tanto quiere aprender y qué tanta importancia le da a lo que aprende. Pero obviamente es demasiado importante conocer eso, porque imagínense, no va a colocarle una de corta duración que puede hacer que la paciente me haga una hipoglicemia de una, ahí, desde me choqué, ahí en la casa. Tiene toda la razón, Mao. Entonces, de verdad, pues eso es la cultura de cada persona, de cada profesional, qué tanto aprende, qué tanto quiere su profesión, se los dije en el masterclass pasado, ¿sí? Entonces, para eso es que se hacen estas clases, para que ustedes aprendan y conozcan acerca de los medicamentos, porque es muy importante, o sea, cualquier medicamento, puede ser una metoclopramida, puede ser lo que usted dice, el uso de insulina que se vuelve cotidiano en los pacientes con diabetes, pero vea que llega otra persona de pronto y puede causar ese evento adverso. Muy bien y muy buena la acotación porque nos sirve a todos. Entonces, no es lo mismo una insulina de larga duración a una insulina que es de rápida duración, porque recordarles también que las insulinas son de rápida absorción, regular o intermedia, y la larga, que era la que tenía en este caso la paciente que nos está comentando Mao Mendoza. Muchísimas gracias. John, señor. Buenas noches, profe, ¿cómo estás? Me presento, mi nombre es George de la ciudad de Cali. Pues por problemas técnicos ajenos a mí, no había tenido una clase con usted, pero pues se ve muy interesante. Mi pregunta va encaminada a eso, a lo que hablaba el compañero de la insulina. ¿Qué reacciones adversas puede tener con el tiempo? Pregunto porque ayer estuve con mi papá acá en Cali, en una clínica, se le subió la glucosa casi a 300 y algo. Se la lograron estabilizar en la clínica y lo declararon pues un paciente diabético. Entonces, ¿qué reacciones adversas con el tiempo pueden tener la insulina? Profe, quisiera saber esa pregunta, ya que pues de aquí en adelante me tocará pues con mi papá estar pendiente con esa situación. Bueno, eso ya depende de qué tipo de insulina le vayan a tener que dar a su papá, ¿sí? Como hablábamos, que hay diferentes tipos de insulina, pero básicamente lo que ellos van a presentar después de colocarle la insulina puede ser que sí, puede ser que no, porque las reacciones adversas son signos y síntomas que pueden o no presentar los pacientes, pero entonces muchas veces pueden presentar sudoración, se pueden sentir un poco más cansados de lo normal, ¿qué más? No, básicamente eso, de pronto mareo, dolorcito de cabeza y principalmente desaliento, ¿sí? Y ya pues obviamente si presenta otro tipo de reacciones, sí puede ser que le estén dando la insulina que no es y eso tienen que revisarlo, ¿sí? Pero todo depende del tipo de diabetes que tenga su papá y cuál es la insulina que van a empezar a trabajarle, ¿sí? Pero bien manejada y todo, no va a presentar casi síntomas de efectos secundarios, no. Leves, mareo, dolor de cabeza, sensación de cansancio, prácticamente no más. Dentro de lo normal, ¿no? Porque estamos hablando dentro de lo normal. Sí, sin problema. Ok, profe, muchas gracias por la respuesta. Ay, Dios mío, Sterling, hoy están participativos. Sterling, ¿cómo se dice? Muy buenas noches, profe. Sí, Sterling Nítola. ¿Ahí me escucha, profe? Sí, fuerte y Ok. claro. Listo, profe. Dos cosas ahí como en términos de esas situaciones de efectos adversos en la medicación. Por un lado, la cuestión de los lotes de los medicamentos. Cuando se hace la entrega de medicamentos, normalmente el paciente o los pacientes, uno no revisa la vigencia del medicamento y puede que un lote haya estado corrido de fecha y esté próximo a vencerse, puede tener efectos adversos, por un lado, y por el otro, los medicamentos que son, o sea, un medicamento base que trae un compuesto. Por ejemplo, usted ha nombrado el acetaminofén, que es un medicamento común de uso para muchos tratamientos, que es de venta libre, que en un caso particular, por ejemplo, puede ser entregado o puede ser tomado un acetaminofén que trae compuesto de codeína. Para un paciente con alguna condición específica cardíaca, podría generar o detonar efectos adversos.
opuestos al indicado. ¿Por qué? Porque pues sí, inicialmente es acetaminofén, pero trae un compuesto extra que aumenta o potencia su efecto. Eso era como el planteamiento. Entonces, sí lo habíamos mencionado de pronto, que otros medicamentos que dentro de ese medicamento hayan o compuestos o componentes, tanto para la fabricación como de pronto su composición, ¿cierto? Entonces, como lo está diciendo Sterling. Entonces, puede ser que hayan hecho el acetaminofén, pero le ponen otro componente y no leímos cuál era el otro componente y se lo damos al paciente. Muy bien, Sterling. Rocky. Profe, buenas noches. Hola, Era una Rocky. pregunta muy sencilla. De pronto quería saber de pronto las pruebas o los tests que se realizan para saber digamos que eh, para saber cuándo una persona es alérgica a un medicamento. ¿Eso cuándo se Sí, realiza, profe? vamos a conocer por ahí un checklist pequeñito, pero específicamente no podemos conocer a qué es alérgico el paciente si él no ha tenido una exposición previa antes, ¿sí? De pronto si el paciente nos llega al hospital y nos dice que no, es que yo no soy alérgico a nada. Hay unos laboratorios que no sé si ustedes alguna vez hayan escuchado que son las ANAS, las ANCAS. De pronto son laboratorios que nos acercan un poquito a conocer la tipología o algunos alérgenos pueden pues producir esas alergias, ¿sí? Pero ya si de pronto el paciente a un montón de medicamentos, un montón de alimentos. Una ciencia cierta como que de pronto saber si el paciente sale o si él antes no ha tenido una exposición. Mao. Profe, qué pena, Tranquilo. se le está devolviendo la voz. Y lo otro para que a mi compañero que tiene ahí el padre por diabetes, eh, cabe mencionar que es diferente cuando un paciente está en casa, cuando está al cuidado de la familia. ¿Por qué? Porque todos no llevan el mismo pensamiento. Entonces, uno cuando está, no, es que mi papá tiene que el medicamento a tal hora y que no sé qué, entonces muchas veces se les olvida, le aplican doble vez el medicamento, eh, las comidas fundamentales, el dulce hay que cuidarlo mucho, que no falta, ay no, es que él puede comer un dulcecito, pero no nos damos cuenta que ese dulcecito es realmente el desborde del azúcar. Puede ser un dulcecito chiquito. Nosotros tenemos ahí dos pacientes de insulina. A uno de ellos los llevaban con la insulina que tocaba administrársela para bajarle rápidamente. Y después de que lo empezamos a manipular nosotros, todos nos empezamos a enterar de la historia clínica, el por qué, dónde lo habían llevado, por qué. Bueno, la historia clínica pasa ahí por 6 manos. Entre los 6, pues empezamos a mirar el por qué, dónde ha estado, qué le ha dado, qué picos bajos, qué picos altos, en qué insulina y todo esto. Y hoy en día no se le aplica insulina. Bueno, Y ellas a cada rato le aplicaban la insulina. Entonces ya lo mandaron no con insulina, sino con medicamento oral. Con glibenclamida. Entonces, correcto, le quitamos la insulina porque algo mal estaban haciendo ellas. Bueno, pero entonces, Mao, no nos vamos a salir del tema porque en este caso estamos hablando de las reacciones adversas del medicamento, que es lo normal. Y la pregunta de John fue cuáles son esas reacciones adversas que le puede causar la insulina, o sea, lo normal de aplicar el medicamento. Entonces, dentro de lo normal de esas reacciones adversas es eso, la sudoración, el temblor, el mareo, hambre, palpitaciones, aumento de peso, porque muchas veces puede aumentar de peso el paciente, pero lo normal y es lo esperado en las insulinas. ¿Listo? Entonces, recordarles que los eventos, que las reacciones adversas es lo esperado, ¿vale? O los efectos secundarios que tiene un medicamento. ¿Y cuáles pueden ser? Pues peligrosos también, ¿no?
que es lo que creo que estaba preguntando yo, ¿vale? Pero entonces, son las Sí, sí, sí. 6:31. Voy a adelantarme un poquitico más porque es que no quiero que se me queden sin que es farmacovigilancia, porque si no dirán que la profesora no les dio eso. Mentiras, es para que me queden ahí completicos, porque una horita es tan poquito para decirles todo eso. Bueno, entonces voy aquí rápidamente. Una reacción adversa a medicamentos, entonces es una respuesta nociva, no deseada, involuntaria, que ocurre tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas normalmente en la práctica. Es decir, les voy a dar acá ejemplos, ¿sí? Si yo voy a colocar un anticoagulante, puede ser un rivaroxaban, una pixivan, un edoxaban, una heparina, bueno, no sé. El paciente es anticoagulado por alguna razón, de pronto tuvo un evento de una trombosis en años anteriores, entonces quedó siendo anticoagulado para toda su vida. Entonces yo le di el rivaroxaban y el paciente tuvo una hemorragia, empezó a sangrarle los dientecitos o empezó a tener epistas y salía de sangre por la nariz. Entonces eso es una reacción adversa medicamentosa en cuanto a que el paciente se le da ese medicamento, pero pues digamos que el efecto fue excesivo o fue nocivo, ¿sí? Entonces tenemos que hablar con el médico o le tiene que ajustar la dosis, se irán a tomar esos tiempos de coagulación para revisar si hay que disminuir la dosis en la toma o definitivamente hay que terminar el tratamiento, ¿sí? También, esos son los tipo A, que son los predecibles o que son los relacionados con las dosis de los medicamentos que damos. Pero también están los imprevisibles o los independientes de las dosis. Entonces son reacciones alérgicas inusuales que no dependen de la cantidad del fármaco que se administró, sino de la respuesta que está haciendo el sistema inmunológico al paciente, y eso ya lo vamos a ver más adelante aquí, con las reacciones alérgicas, que básicamente ahí es el sistema inmunológico quien interviene y no va a depender de la dosis. No quiere decir que a cantidad mínima pues va a presentar menos respuesta inmunológica o a alta cantidad, ¿no? Entonces, puede ser con una cantidad mínima, el paciente va a presentar o va a desencadenar una reacción grave, un shock anafiláctico. Pacientes que requieren sensibilización previa, que era lo que me estaban comentando ahorita el caso de la dipirona. Entonces, pacientes que con el primer contacto el cuerpo pues hace reconocimiento del fármaco como tal, el cuerpo memoriza ese fármaco, desprende por allá una inmunoglobulina que es la inmunoglobulina E, la reconoce y luego cuando vuelven a dar ese medicamento, el paciente puede reconocer ese medicamento. Es como si yo tomara una foto y luego volviera a ver a esa persona y la reconociera, puedo atacarla porque recordarles que el sistema inmunológico lo que va a hacer es pensar que ese medicamento es extraño y lo que va a hacer es atacarlo, ¿cierto? Y la otra, la reacción cruzada, es alergia a un fármaco, puede reaccionar a medicamentos con estructura química muy similar, que creo que venga, me toca ver el nombre. Ya se me perdió por aquí. Fue lo que el compañerito nos dijo, que otros medicamentos pueden tener, dentro de un medicamento, pues pueden haber otros componentes. Por ejemplo, el ibuprofeno es un AINES, ¿no? Entonces puede tener naproxeno, diclofenac, aspirina, ketoro, bueno, algún tipo de los AINES, entonces no puede confundir el sistema inmunológico y lo que va a causar es una reacción anafiláctica. Ahí como para que ustedes tengan en cuenta y reconozcan cuáles son los AINES más comunes, recordar que siempre, 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 por Dios santísimo, a los pacientes hay que preguntarles si es alérgico. Si él le dice que es alérgico al naproxeno, pues probablemente es que a cualquier AINES sea alérgico, ¿cierto? Muchas veces los pacientes no nos dicen, no, es que yo soy alérgico a los AINES. Hay unos que sí, hay otros que no. Pero le dirán, no, es que yo soy alérgico al diclofenac. Entonces usted ya sabe que ni naproxeno, ni meloxicam, ni peroxicam, ni nada de esos AINES ustedes tienen que administrarle y el paciente siempre debe tener su pulsera de qué color, si se acuerdan, en seguridad del paciente. Si se acuerdan de qué color es la naranja. ¡Ay, ya lo digo! ¿De qué color era la manilla de qué? De alergias, vea, por estar preguntándole les dije.
Entonces, hacemos una identificación temprana o hacemos una lista pequeña de chequeo, cuáles son esos signos de alerta que requieren la intervención inmediata y reportarlas de manera urgente. Entonces, todos aquellos pacientes que ustedes les administren el medicamento y de pronto presente una alteración respiratoria, que tenga dificultad para respirar, que tenga quejido inspiratorio, que el paciente o que el paciente quiera hablar y no puede hablar, no le salga la voz, haya una disminución en el tono de voz, ¿cierto? Que de pronto haya edema en los labios, edema en la lengua y que tenga sensación de ahogo. Estridor, que el estridor es el sonidito, el de... o sensación de cierre de la garganta. Van a revisar los cambios en la piel, en las mucosas, cianosis, que la boquita acá alrededor se le coloque de color morado, eritema generalizado, es decir, que el paciente se le coloque rojo, la urticaria, que ya les mostré cuál era la foto, que los ojitos, los cacheticos, los ojos estén inflamados, que sientan la sensación acá de ahogo. También hay un signo que de pronto no está muy bien documentado, pero sucede muchísimo en las gestantes, y de pronto es sentir como si quisieran, como, no sé si los pacientes dicen, no, me quiero morir, siento como si me estuviera muriendo. Cuando un paciente a usted les diga eso, siento como si me estuviera muriendo, párele bolas a ese paciente, estén pendientes de ese paciente porque algo está pasando con ese paciente. Alteración en los signos vitales, ustedes siempre que un paciente les diga algo, me siento raro, no sé, lo primero que deben hacer es tomen sus signos vitales, frecuencia cardíaca, tomen el pulso oxímetro, tomen la tensión arterial. Siempre, siempre signos vitales van primero. Y pues las manifestaciones neurológicas como la alteración de la conciencia, agitación, un desmayo, ¿sí? Entonces hay que estar pendiente de esa parte, sobre todo los signos vitales, y escuchen muy bien lo que dice el paciente. Recordar que la presencia de uno o más de esos signos durante la administración de un medicamento es una emergencia médica. Hay medicamentos como la metoclopramida, creo, no recuerdo muy bien, tienen efectos extrapiramidales, ¿cierto? Entonces, sensación de que el paciente o que la persona quiera salir corriendo. Si yo no administro una metoclopramida con más de 20 centímetros de dilución, puede ser de solución salina o de agua estéril, que muchas veces no sé con los cuidadores, porque pues hasta ahorita estoy enterándome de que hay cuidadores, muchas veces a los cuidadores se les hace fácil pasar, el paciente tiene un catéter y de pronto pasaron una metoclopramida directa, los medicamentos de por Dios santísimo, yo creo que de pronto para la casa todo oral, por eso, cuando los pacientes tienen catéter, siempre debe ser un auxiliar de enfermería o una enfermera, porque hay que diluir muy bien esos medicamentos. Si yo los paso directo, pues voy a poder causar un efecto extrapiramidal, y si yo vivo en un quinto piso y el paciente le dan ganas de salir corriendo y de tirarse porque esa es una sensación extrapiramidal, efectivamente, o sea, de verdad, he vivido esa experiencia de ver un efecto extrapiramidal y efectivamente ellos quieren buscar, es como una ventana y tirarse, ¿listo? Hay medicamentos que producen de pronto efectos adversos cuando no se están administrando bien y sobre todo en las diluciones, siempre en las diluciones. Por eso los medicamentos intravenosos siempre es mejor pasarlos con una bomba de infusión y siempre leer con qué es que se diluyen y a cuánto se pasan, ¿sí? Entonces, para que las personas que son auxiliares de enfermería acá lo tengan presente. Siempre, siempre, siempre tómense los tiempos para poder pasar esos medicamentos de manera adecuada, ¿sí? Porque a veces a nosotros nos parece tan olímpico coger el buretrol, pasar el medicamento y abrirle la llave al paciente y no saber a cuánto le estén pasando ese medicamento. Lo mismo con las transfusiones sanguíneas, recordar que la transfusión sanguínea es prácticamente como hacer un trasplante de un órgano, ¿cierto? Entonces tenemos que estar monitorizando el paciente, estar revisando que sea el goteo exacto, que la sangrecita esté caliente, ¿cierto? Hay tantas cosas que le podemos causar al paciente simplemente con una mala técnica, una mala postura de medicamentos. O sea, esto sí debería ser, como dice Mao, debería ser demasiado estricto y no solamente con una evaluación a cuaderno, sino mirando el auxiliar de enfermería o el cuidador o el médico, cómo se pasa un medicamento, porque
puede ser que no pase nada, ¿cierto? Pero puede ser también que pase mucho, que le causemos la muerte al paciente y, y simplemente por un error humano o simplemente por la cultura de no estudiar o de no querer lo que se hace, ¿sí? Pues yo siempre he dicho que las personas que trabajamos en salud, primeramente debemos querer esto para poder hacer acciones que mejoren la salud del paciente, porque finalmente lo que hacemos es eso. ¿Cuál es la conducta del personal de salud a seguir ante una reacción adversa o una alergia de un paciente? Lo primero es coidentificar o identificar, reconocer cuáles son esos síntomas que ya los vimos anteriormente. Dependiendo de los signos de alarma, entonces suspender el medicamento, ¿cierto? Si es leve o si es grave, debemos hacer una suspensión o una valoración en caso tal. Informar siempre, 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 informar al paciente o a la familia sobre la situación de las medidas que se van a tomar, por qué de pronto se suspendió el medicamento, explicar cuáles fueron esos signos de alarma que se presentaron y obviamente pues eso lo deberá hacer el médico como tal, porque pues también pues uno suspende el medicamento, pero prácticamente él es el que da la orden si continuamos, si no continuamos, bueno, siempre hablarnos nosotros con el médico. Y casi que saltando estos pasos, el de monitoreo, observar al paciente continuamente, verificar los signos vitales y evolución de los síntomas, siempre, siempre revisar cuáles son esos síntomas y ojalá pues monitorizarlo, colocarle equipo de monitoreo. Y documentar, siempre debemos registrar el detalle en la historia clínica, cuáles fueron esos signos y esos síntomas que ustedes vieron en el paciente, cuáles fueron las acciones que ustedes como cuidadores o como auxiliares de enfermería hicieron dentro de la atención de ese paciente que se le indicó al médico, que bueno, todo lo que ustedes hacen en su historia clínica, ¿cierto? Registrar siempre la fecha, la hora y la descripción del evento, cuál fue el medicamento, por qué vía se dio, cuáles fueron esos signos y esos síntomas, cuál fue el tratamiento y notificar a la parte de farmacovigilancia que ya vamos a ver rapidito en estos 9 minuticos, que es la farmacovigilancia. Entonces, espero que les haya quedado bien claro que es un efecto secundario, una reacción adversa y una alergia, ¿cierto? El efecto secundario, de pronto ahí con el ejemplo de las insulinas que lo aclaramos, que vimos que eran reacciones adversas, pero ese efecto secundario esperados, las reacciones adversas, algo que puede ser nocivo, ¿cierto? Que de pronto ahí se nos presentaba un poquito de dificultad porque yo dije reacción adversa y era un efecto secundario, que hay que no confundir esos dos conceptos y muchas veces pues uno los confunde. Y farmacovigilancia, pues entonces la farmacovigilancia, la palabra farma viene de droga, medicamento, remedio, ¿cierto? Y vigilancia, del latín, vigilar, estar pendientes, estar revisando, viendo, ¿sí? Entonces, prácticamente la farmacovigilancia, pues es eso, es vigilar cómo actúan los medicamentos en los pacientes y pues qué efectos causan y bueno, hacer todo lo de la vigilancia. Entonces, la farmacovigilancia es la ciencia y el conjunto de actividades de salud pública dedicadas a detectar, evaluar, comprender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos y también con las vacunas, ¿sí? Con los biológicos, que de pronto acá me lo sacan mucho, pero los biológicos también entran acá, también se les hace farmacovigilancia. Su objetivo principal es garantizar que los beneficios de esos fármacos superen siempre los riesgos una vez que están disponibles para el público, ¿cierto? Porque también la farmacovigilancia no solamente viene de cuando el paciente se toma el medicamento y vigilarlo, sino también cuando se hacen estudios, que siempre esos beneficios vayan a superar los riesgos. Entonces, lo que hace la farmacovigilancia es detectar, evaluar y comprender y prevenir problemas que se presenten con el uso de fármacos y de biológicos. Entonces, lo que hace la farmacovigilancia es garantizar que el uso de los medicamentos sea lo más seguro posible para el paciente. Entonces, siempre que esos medicamentos sean seguros, por eso los laboratorios se esmeran por garantizar esa seguridad en los medicamentos. Que sean de calidad, que aseguren la excelencia técnica y terapéutica de los insumos médicos que se van a utilizar en el paciente. Y pues obviamente con mayor razón que se minimicen los riesgos evitables mediante la intervención oportuna y la
educación. ¿Cómo funciona la farmacovigilancia? Entonces, primero, los profesionales de la salud pacientes van a reportar cualquier evento o reacción inusual de los pacientes, como ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Sobre todo las reacciones adversas y las anafilaxias. Siempre las fuentes de reporte pueden ser pues, por profesionales de salud, por el mismo paciente, por el familiar del paciente. Hay que hacer una evaluación, entonces las autoridades sanitarias analizan los reportes para confirmar si el medicamento sí fue la causa verdadera y pues obviamente ya dependerá si cambian o no el medicamento, pero hay que hacer un análisis de datos, evaluación del riesgo, confirmación de esa causalidad y monitoreo continuo. Un compañero de nosotros nos estaba diciendo que tocaba revisar si era la fecha de caducidad de ese medicamento, los componentes que tiene ese medicamento, ¿cierto? Entonces, para eso se hace la evaluación. Y la prevención, se toman medidas para proteger a la población. Entonces, ya cuando hemos hecho toda esta parte, pues se mira si hay que actualizar el prospecto del medicamento, porque puede ser no solamente una persona que haya reportado, sino varias personas, ¿sí? Restringir su uso y retirarlo del mercado si es necesario. Entonces, por eso es que en farmacia ustedes conocen de lotes, ¿cierto? Entonces se registra el lote. Ah, no, es que se le dio este medicamento, entonces toca revisar el lote, revisar si se pasó a otros pacientes o si solamente fue con ese paciente. Sí, hay que hacer una evaluación exhaustiva de ese medicamento, por qué hizo esa reacción en determinado número de personas o en una sola persona, pero no se puede quedar sin estudiar. Y por eso es lo importante de que ustedes, en caso tal que pase esto, pues deben reportarlo. Si no lo reportan, pues simplemente no va a haber un cambio. Lo digo de pronto también con las venopunciones. No sé si de pronto ustedes en hospitalización revisan, o bueno, las enfermeras, sobre todo la enfermera de infecciones, revisan mucho la parte de las canalizaciones. ¿Por qué? Porque puede ser que estemos pasando un medicamento que esté causando que esté haciendo una irradiación química en la venita, ¿cierto? Entonces, junto con infecciones, pues también se puede revisar pues se puede hacer farmacovigilancia. El reporte de eventos es una cultura de seguridad que debemos reportar todas las reacciones adversas y las alergias, los errores de medicación, sean reales o potenciales, o sea que casi pasaron, las fallas terapéuticas, es decir, si hubo fallas terapéuticas, sí o sí hay que pues reportarlo, porque hay que mirar por qué falló, incidentes y eventos adversos que puedan pasar. El reporte no punitivo permite identificar fallas en los procesos, implementar barreras de seguridad, generar un entorno de aprendizaje continuo para proteger al paciente. Recordarles que reportar es aprender a prevenir. ¿Cuál es el rol del talento en salud esos 3 minutos que me quedan? Hacer una vigilancia activa durante y después de la administración, identificar muy bien, reconocer cuáles son esos signos y esos síntomas de una reacción alérgica medicamentosa, siempre registrar la documentación precisa en la historia clínica de lo que pasó, reportar la notificación formal al sistema de farmacovigilancia, que para esto hay un sistema que se hace de pronto con los químicos del hospital, y siempre informar al paciente sobre los riesgos y cuidados. Y recordarles que la farmacovigilancia es responsabilidad de todo el equipo de salud. Identificar, actuar y reportar son los 3 pilares de la farmacovigilancia segura. Entonces, siempre recordar, identificar, actuar y reportar, que nunca se les olvide reportar. Dios mío, y me quedaron 2 minutos, pensé que no. ¿Yo nos iba a decir algo en estos 2 minuticos? Se fue John. Bueno, entonces me quedan 2 minuticos para decirles que estén pendientes, siempre lean los insertos o lean cuáles son esas reacciones adversas, esos efectos secundarios que puede causar, y estar muy pendiente de las reacciones adversas, ¿cierto? El efecto secundario es lo que yo explico. La reacción adversa, darles que la reacción adversa es eso que yo no estoy esperando del medicamento y que necesita una valoración clínica, ¿vale? Y las alergias, pues ya es cómo funciona nuestro sistema inmunológico frente a ese medicamento. No lo vayan a olvidar.
primero los pacientes y la seguridad del paciente. Siempre les digo, no permitamos que un paciente llegue por una cosa, se nos alargue esa estancia hospitalaria, porque de pronto nosotros como personal de salud no estamos totalmente capacitados, ni estamos queriendo nuestra profesión, ni estamos queriendo los demás seres humanos, ¿sí? Entonces, estudien, aprovechen todas las clasecitas, aprendan lo más que puedan, siempre para la protección y pues mejorarle la vida a las personas que nosotros estamos atendiendo cada día. Entonces, que pasen muy buena noche y gracias por haber entrado a este masterclass. Que Dios los bendiga. No, Profe, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, que estén Muchas muy bien. gracias, profe. Muchas gracias. Bueno.